Ninguno de los dos bandos parecía obtener ventaja alguna. Era un punto muerto brutal sin final a la vista. Jason Cross había regresado al frente con una determinación renovada, pero el horror del conflicto lo pesaba más que nunca. No podía sacudirse el recuerdo de su segundo encuentro con la comandante Sira. La imponente guerrera amazónica lo había perdonado de nuevo, y aunque sus palabras habían sido pocas, él sabía que algo había cambiado entre ellos. Había percibido un destello de duda en ella, una señal de que tal vez no todos los draconianos estaban tan comprometidos con esta guerra interminable como afirmaban sus líderes, y ahora Jason había comenzado a cuestionar todo lo que creía saber sobre el pueblo draconiano a medida que pasaban las semanas. Jason se encontraba cada vez más desilusionado con el liderazgo de la Federación. Los altos mandos estaban obsesionados con la victoria, sin importar el costo, y se negaban a considerar cualquier noción de diplomacia con los draconianos. Cada informe de misión era la misma afirmación de avanzar, más territorio, matar al enemigo. Pero Jason había visto otro lado del enemigo, o al menos uno de ellos había visto la vacilación en los ojos de Sira, la moderación que había mostrado, y había plantado la semilla de una idea peligrosa en su mente. Tal vez esta guerra podría detenerse sin más derramamiento de sangre. La Federación, por supuesto, no escucharía tal cosa para ellos. Los draconianos eran brutos, salvajes, incapaces de razonar. Cualquier conversación sobre paz era recibida con desprecio y burla. Pero Jason no podía dejarlo pasar. Se había obsesionado con encontrar otra manera, una manera de terminar la guerra antes de que ambos lados se destruyeran por completo. Y él sabía que si había alguna posibilidad de detener el conflicto, tendría que venir de alguien desde adentro. Alguien como Sira. Tarde una noche, mientras el campamento humano yacía en tranquilo, bajo el cielo rojo, sangre de Terras 9. Jason tomó una decisión ya. No podía quedarse de brazos cruzados y mirar. La matanza sin sentido continuaría. Si la Federación no accionaba, entonces él lo haría, y así, al amparo de la oscuridad, se deslizó fuera del campamento y se adentró en la jungla. Fue un movimiento imprudente y conocía los riesgos. Muy bien, si lo atrapaban, la Federación lo marcaría como traidor. Si los draconianos lo encontraban, probablemente lo matarían al verlo, pero nada de eso importaba ahora. Tenía que intentarlo. La jungla era espesa y estaba cubierta de vegetación. Los restos del otro vibrante ecosistema del planeta luchaban por reclamar su territorio en medio de la devastación de la guerra. Mientras Jason se movía entre la maleza, cada sonido parecía amplificado. Cada susurro de hojas o chasquido de una ramita hacía que su corazón se acelerara. Su rifle de pulso estaba colgado sobre su hombro, pero no tenía intención de usarlo. Esta no era una misión de combate. Esto era algo completamente diferente. Pasaron horas mientras navegaba por el terreno traicionero, confiando en su entrenamiento para mantenerse oculto tanto de las patrullas humanas como de las draconianas. Su cuerpo estaba dolorido, sus piernas le dolían por la larga caminata, pero siguió adelante con una determinación absoluta. Ni siquiera estaba seguro de a dónde iba, pero algo dentro de él le decía que la encontraría, o tal vez que ella lo encontraría a él, cuando el amanecer comenzó a aparecer en el horizonte, arrojando un tenue resplandor naranja sobre la jungla. Jason finalmente llegó a un claro. Era un pequeño espacio abierto rodeado de árboles imponentes. Sus hojas brillaban en la suave luz de la mañana y allí, de pie en el centro del claro, estaba la comandante Sira. Jason se quedó sin aliento cuando la vio. Era tan imponente como siempre, su piel violeta brillando con sudor, su cuerpo musculoso vestido con la ornamentada armadura de batalla de las amazonas draconianas. Sostenía su enorme hacha de batalla sin apretar. A su lado, sus ojos agudos escaneando la línea de árboles como si lo hubiera estado esperando. Jason entró en el claro, su corazón latía con fuerza en su pecho. Levantó las manos lentamente, mostrando que no estaba allí para pelear. Los ojos de Sira se fijaron en él, y por un momento ninguno de los dos habló. La tensión entre ellos era palpable.
pero no era el mismo tipo de tensión que había llenado el aire durante sus encuentros anteriores. Esto era diferente, esto era anticipación. «Viniste», dijo finalmente Cyrus. Su voz profunda cortó el silencio. No era una pregunta, era una declaración, como si hubiera sabido desde el principio que Jason la buscaría. Tenía que hacerlo. Jason respondió con su voz baja pero firme. Tomó una actitud cautelosa, tan formal, tan comediada, y aún así ella extendiendo sus largos dedos, rozando ligeramente su pecho, enviando una ola de calor a través de él. «Puedo decir que...» «¿Quieres más?» Jake dio un paso atrás ligeramente. Su mente acelerada no podía permitirse el lujo de enredarse en cualquier juego que la princesa estaba jugando. Las apuestas eran demasiado altas y su misión era demasiado importante. «Con todo el debido respeto, Su Alteza», dijo con cuidado, «estoy aquí para representar a la Tierra. Mi deber es fomentar la cooperación entre nuestros mundos, nada más». La sonrisa de Lala se ensanchó y dio otro paso más cerca, cerrando la distancia entre ellos una vez más. «¿Y si te ofrezco algo más allá de las aburridas restricciones de la diplomacia?» El corazón de Jake latía en su pecho mientras trataba de mantener la calma. «No estoy seguro de lo que estás sugiriendo, pero creo que sería mejor si mantuviéramos las cosas profesionales». Sus ojos brillaron con diversión y se inclinaron sus labios a centímetros de su oído mientras susurraba, «El profesionalismo es tan aburrido, ¿no crees?» Jake presionó la mandíbula, resistiendo la atracción de su presencia. No podía negar el efecto que estaba teniendo en él, su belleza, su confianza, la forma en que parecía saber exactamente cómo provocarlo, pero también sabía que complacerla podría poner en peligro todo. No podía bajar la guardia. «Aquí no, ahora creo que debería irme», dijo firmemente alejándose de ella. «Gracias por visitarme, pero tengo mucho trabajo que hacer por un momento». La sonrisa de Lala vaciló y algo oscuro brillante en sus ojos, pero luego con la misma rapidez se compuso la sonrisa seductora regresando mientras lo miraba con interés renovado. «Eres fuerte, Jake Carter», dijo su voz cargada de admiración más fuerte que las otras. «Yo gusta eso». Se dio vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta mirando por encima del hombro con un brillo juguetón en sus ojos. «Pero aún no hemos terminado. Te veré de nuevo pronto». Con eso desapareció en el pasillo, dejando a Jake solo en sus aposentos, con su mente dando vueltas con confusión y deseo. Dejó escapar un largo suspiro tratando de calmar la tormenta dentro de él. Esta misión ya estaba resultando más difícil de lo que había anticipado, y ahora tenía que lidiar con una princesa que parecía decidida a metros bajo su piel. No podía permitirse el lujo de dejar que ella lo distrajera. El futuro de las relaciones de la Tierra con los Nari dependía de su éxito, pero mientras estaba allí mirando la puerta por la que ella acababa de salir, no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo de un juego peligroso, uno que no estaba completamente seguro de poder ganar. Capítulo 2. Una oferta real a la mañana siguiente. Jake se despertó con una sensación de anticipación e inquietud. Sus aposentos en el Palacio Nari estaban serenos con suaves zumbidos rítmicos que emanaban de las paredes bioluminiscentes, pero sus pensamientos eran todo menos tranquilos. El encuentro con la princesa Lala, la noche anterior, había dejado un impacto persistente en él. Su audacia, su actitud provocativa y la forma en que lo había rodeado con ese brillo peligroso en sus ojos violetas. No podía dejar de pensar en ello, sacudiéndose el recuerdo. Jake trató de concentrarse en la misión diplomática que le esperaba hoy. Él estaba programado para reunirse con el emperador Nari. Él mismo y su éxito o fracaso en asegurar una alianza con el imperio Nari podría cambiar el futuro de las relaciones humanas en la galaxia. Sus distracciones personales no tenían lugar en esta situación de alto riesgo. Jake se enderezó su atuendo diplomático, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto,
Repasó su lista mental de protocolos para encontrarse con la realidad Nari. Había sido completamente informado sobre sus costumbres, formalidad rígida, respeto por la jerarquía y sobre todo, ninguna exhibición emocional. Los Nari se enorgullecían de mantener una actitud tranquila, casi estoica en los asuntos públicos. Mientras terminaba de preparar, un suave campanillo resonó en la habitación. Abrió la puerta y encontré a una sirvienta Alari, su piel plateada y túnicas sueltas Naciones Unidas, reflejo de la estética elegante que parecía impregnar cada rincón del palacio. «El emperador está listo para ti», dijo el diplomático Carter, inclinándose levemente en respeto. «Gracias». «Jake», respondió su voz firme mientras avanzaba para seguirla. El sirviente guió a Jake a través de los grandes pasillos del palacio, cada pasillo una exhibición fascinante de arquitectura Nari. Las paredes pulsaban con una tenue luz orgánica, y los pisos brillaban como si estuvieran hechos de cristal líquido, incluso, aunque había visto estructuras increíbles en planetas incontables. El palacio Nari era algo completamente único, una mezcla de naturaleza y tecnología en perfecta armonía. Finalmente llegaron a las puertas de la cámara del emperador, enormes construcciones vivientes que se abrieron lentamente para revelar una vasta e inspiradora sala del trono. La cámara se extendía por lo que parecían millas con columnas de flora brillante que se elevaban hasta el techo e iluminaban el espacio con una suave luz de otro mundo en el otro extremo de la habitación. Sentado en un trono de cristal viviente estaba el emperador de los Nari. Jake se quedó sin aliento cuando posó sus ojos en el emperador. El gobernante era una figura imponente, alta y escultural con la misma piel plateada y brillantes ojos violetas que marcaban a los Nari, pero su presencia tenía una gravedad que era palpable incluso desde la distancia. Su mirada era fría, calculadora y completamente ilegible mientras observaba a Jake acercarse. El diplomático Carter, el emperador. La voz retumbó resonando a través de la cámara como si fuera parte de las paredes vivientes ellos mismos. Confío en que su estadía haya sido iluminada. Jake hizo una profunda reverencia como le habían enseñado. Es un honor estar en su presencia, Su Majestad. Vengo con la esperanza de forjar lazos más fuertes entre la Tierra y el Imperio Nari. El emperador lo estudió por un largo momento, su expresión inescrutable. Lazos más fuertes. Dices, su voz tenía un matiz de escepticismo. Muchos han venido antes que tú, humanos con tales intenciones. Pocos nos han impresionado. ¿Por qué deberíamos considerar tu propuesta diferente? Jake había esperado esta línea de cuestionamiento y se había preparado para ella. La raza humana tiene mucho que ofrecer a los Nari. Su Majestad. Nuestra experiencia en tecnología comercial militar y navegación interestelar ha demostrado ser valiosa para nuestros otros aliados. Buscamos una asociación donde ambas civilizaciones puedan beneficiarse. El emperador permaneció en silencio por un momento. Sus ojos violetas se entrecerraron muy ligeramente antes de que Jake pudiera continuar con el sonido de suave. Los pasos resonaron en la sala del trono. Se giró para ver a la princesa Lala entrando en la cámara. Su brillante túnica plateada fluía con gracia detrás de ella. El pulso de Jake se aceleró cuando ella se acercó. Sus ojos se fijaron en los de él con ese mismo brillo travieso de la noche anterior. Se puso rígido tratando de mantener la compostura frente al emperador, pero la tensión entre él y la princesa era imposible de ignorar. El padre Lala dijo con voz suave pero autoritaria. «Ya veo, has conocido a nuestro estimado diplomático humano». La mirada del emperador se desplazó hacia su hija y por primera vez desde que Jake había entrado en la habitación, vio un destello de emoción. «Desagrado». «Tal vez, Lala. Esta es una negociación formal. ¿Pretende interrumpirla?» Su sonrisa era astuta cuando volvió su atención a Jake. «Solo deseo observar. Después de todo, los humanos son criaturas fascinantes, ¿no es así?» Jake se aclaró la garganta incómoda bajo el peso del escrutinio del emperador y la mirada penetrante de la princesa. «Su Majestad», dijo, dirigiendo sus palabras con cuidado al emperador.
Creo que la cooperación entre nuestros pueblos conducirá a la gran prosperidad al emperador. Parece considerar esto, aunque su expresión permaneció distante. Ya veremos, dijo. Finalmente su propuesta será revisada. Pero no hago promesas. Muchos diplomáticos humanos han ido y venido y ninguno ha entendido verdaderamente el estilo. Nari Jake está pensando que presionar demasiado sería un error. Estoy agradecido por la oportunidad de nuestro presentar. Caso el emperador se levantó de su trono, su imponente figura proyectando una larga sombra al otro lado de la habitación. Por ahora estás despedido. Hablaremos de nuevo una vez que he tenido tiempo de deliberar. Jake se inclinó profundamente una vez más y se giró para salir de la cámara. Su corazón latía con el peso de las negociaciones cuando llegó a la puerta. Sin embargo, sintió un ligero toque en su brazo. Miró hacia atrás para ver a Lala de pie junto a él. Su rostro estaba lo suficientemente cerca como para poder ver el suave brillo de sus ojos violetas. «No te desanimes, Jake», susurró su voz un ronroneo bajo el emperador. «Es cauteloso, pero creo que hay mucho más que podríamos discutir en privado». Jake se puso rígido, dividido entre sus obligaciones profesionales y la innegable atracción que sentía hacia la princesa. No podía permitirse el lujo de dejar que ella lo distrajera. «No cuando había tanto en juego, princesa», dijo con cuidado. «Aprecio tu interés, pero debo mantenerme». Concentrado en mi misión, inclinó la cabeza. Su sonrisa se volvió más juguetona. «¿Y si te dijera que tu misión podría ser mucho más fácil si me complacieras?» El pulso de Jake se aceleró, pero se obligó a mantener la calma. «Estoy aquí para asegurar una alianza, no para involucrarme en asuntos ajenos a la diplomacia». La sonrisa de Lala no se desvaneció, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si lo estuviera considerando bajo una nueva luz. «Muy bien», dijo dando un paso atrás con gracia. «Pero recuerda a Jake Carter en el Imperio Nari. Algunas cosas se ganan no a través de la negociación, sino a través de la persuasión». Con eso se dio la vuelta y se alejó, su túnica arrastrándose tras ella como una cascada plateada. Jake se quedó allí por un momento, su mente acelerada. Él había venido aquí para asegurar una alianza, pero ahora estaba atrapado en una red de intrigas que podría ayudar o arruinar su misión mientras salía de la sala del trono. Jake no pudo evitar preguntarse si la oferta de la princesa Lala era algo más que solo un coqueteo, tal vez en su desafío a la tradición. Ella tenía más poder del que él creía. Y si no era cuidadoso, podría verse arrastrado a su juego. Quisiera o no. Capítulo 3. Tentaciones peligrosas. La mente de Jake estaba en confusión cuando regresó a sus aposentos. Sabía lo que la princesa Lala había estado insinuando, y mientras una parte de él estaba halagada e innegablemente atraída por ella, otra parte sabía que este era un juego peligroso. La política Nari era una delicada red de juegos de poder y motivos ocultos. Involucrarse con la hija del emperador, no importa cuán seductora fuera Ive, podría complicar todo pecado. Embargo, la forma en que Lala lo había mirado, la confianza juguetona en su voz, había despertado algo dentro de él. Aunque no era solo su belleza lo que era innegable, era la forma en que se comportaba, como si tuviera secretos que nadie más podía tocar. Jake siempre se había enorgullecido de estar concentrado, pero ahora se sentía desequilibrado, inseguro de dónde se estaban trazando los límites. Esa noche, mientras estaba sentada en el tranquilo de sus aposentos, tratando de concentrarse en prepararse para las próximas negociaciones, la puerta se abrió de nuevo sin un timbre. Allí estaba la princesa Lala, apoyada contra la puerta con una mirada divertida en su rostro, como si hubiera anticipado su conflicto interno. Su bata plateada colgaba suelta de sus hombros, revelando más que solo una sugerencia de la suave piel impecable debajo. «Todavía trabajando», Veo dijo, entrando suavemente sin esperar. «Permiso». Jake se quedó inseguro de qué decir. Quería decirle que se fuera para mantener las cosas profesionales, pero sus palabras le fallaron su alteza. «No creo que esto sea apropiado». Comenzó su voz firme, pero delatando su incomodidad. Ella sonriendo con un brillo de complicidad en sus ojos. «Jake, ya hemos superado las formalidades, ¿no?». Ella bromeó deslizándose por la habitación,
Con la gracia de un depredador que se acerca a su presa, se detuvo frente a él. Su proximidad lo puso nervioso. Podía oler los tenues y embriagadores aromas de ella, como flores alienígenas en flor. Sus dedos recorrieron suavemente el borde de su cuello, provocando un escalofrío por su columna. ¿Estás aquí para una alianza? Sí, ella preguntó con su voz baja y seductora. Pero, lo estás haciendo todo mal. Jake trató de dar un paso atrás, pero sus piernas no lo hicieron. Coopera, ¿qué quieres decir? Preguntó con su voz caballo. Los ojos violetas de Lala brillaron con diversión. Mi padre es un hombre cauteloso. Jake no toma decisiones fácilmente. Y ciertamente no confía en los extraños excepto en mí. Puedo hacer que las cosas sucedan. Puedo asegurar que esta alianza que buscas se haga realidad. Todo lo que pido es que me complazcas. El corazón de Jake se aceleró cuando se dio cuenta del alcance total de su oferta. Lala no solo estaba jugando un juego coqueto, le estaba ofreciendo influencia, pero ¿a qué costo involucrarse con ella? Podría asegurar la alianza que la Tierra necesitaba tan desesperadamente, pero también podría destruir todo si salía mal. Sacudió la cabeza tratando de aclarar sus pensamientos. No puedo. Es demasiado arriesgado. Sabes que si esto saliera a la luz podría arruinar las negociaciones. Tu padre. Dash. Mi padre, interrumpió ella. No necesitas saberlo, esto queda entre nosotros. Dio un paso aún más cerca, su aliento cálido contra su cuello. Nadie lo sabrá nunca. A menos que tú, Jake, se sintió atraído hacia su órbita. La atracción de su presencia abrumaba sus pensamientos racionales. Sabía que esto era peligroso, pero las apuestas eran altas, y no podía negar la atracción que Lala le estaba ofreciendo. Poder. Una manera de influir en el resultado de las negociaciones. Pero también sabía que una vez que cruzara esa línea, no habría vuelta atrás. Lala sintió su vacilación y sonó maliciosamente. No eres como los demás. Jake, eres fuerte, decidido. Me gusta eso y te deseo. Se inclinó y sus labios rozaron su oído mientras susurraba. Tómame aquí y ahora. Las palabras enviaron una onda expansiva a través de él. Cada nervio de su cuerpo reaccionó a su audaz invitación. Su mente le gritó que se resistiera a pensar en las consecuencias, pero su cuerpo lo traicionó, atraído hacia ella como una polilla a la llama antes de que pudiera detenerse. Las manos de Jake se extendieron y la agarraron por la cintura, tirando de ella contra él. Lala jadeó suavemente. Una sonrisa triunfante se expandió por su rostro mientras envolvía sus brazos alrededor de su cuello. Por un momento el tiempo pareció detenerse. El mundo exterior dejó de existir, y todo lo que importaba era el calor entre ellos, el aroma embriagador de su piel, el sabor de Danger en sus labios, pero tan rápido como había comenzado, el sentido de la razón de Jake regresó con fuerza. Se apartó, respirando pesadamente, su corazón latiendo en su pecho. «No puedo», dijo su voz tensa. «Esto no está bien. No puedo dejar que esto pase». La expresión de Lala se oscureció por un momento. Sus ojos se entrecerraron como si no hubiera esperado que él se resistiera, pero luego, tan rápido como se compuso su sonrisa, regresó, aunque esta vez estaba mezclada con algo más peligroso. «Determinación, eres más fuerte de lo que pensaba», dijo en silenciosamente su voz. Se llenó de una extraña mezcla de admiración y frustración. «Pero debes saber esto, Jay Carter, siempre obtengo lo que quiero y te quiero a ti». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, su túnica plateada arrastrándose detrás de ella como un manto de sombras antes de irse. Se detuvo y miró por encima del hombro, sus ojos fijándose en los de él. Una última vez. «Nos volveremos a ver pronto», dijo con su voz una suave promesa, y con eso desapareció en el pasillo, dejando a Jake parado solo en el silencio de sus aposentos. Su corazón, todavía acelerado, su mente, dando vueltas, se había resistido a ella por ahora, pero sabía que esto estaba lejos de terminar. La princesa Lala no era alguien que... Jake se rindió fácilmente y no podía quitarse la sensación de que acababa de convertirse en parte de un juego mucho más grande, uno que podría costarle todo.
Capítulo 4. La elección definitiva. Jake podía sentir el peso del momento mientras se acercaba a la gran sala del trono una vez más. Cada paso resonaba en los tranquilos pasillos. Las paredes bioluminiscentes pulsaban débilmente a su alrededor, un recordatorio del palacio viviente en el que estaba. Este era el día en que se decidiría el futuro de la Alianza de la Tierra con el Imperio Nari, a pesar de la intensidad del encuentro de la noche anterior con la princesa Leala. Jake sabía que tenía que dejar esos pensamientos a un lado y permanecer concentrado en la tarea en cuestión, mientras las puertas ornamentadas de la sala del trono se abrían deslizándose revelando la vasta cámara en su interior. Jake se enderezó los hombros y respiró profundamente. El emperador se sentó en su trono de cristal viviente. Su expresión era fría e impasible, como siempre. Lo rodeaban varios asesores. Sus brillantes ojos violetas estaban fijos en Jake cuando entró. La habitación irradiaba tensión, y Jake sabía que cada movimiento, cada palabra, sería escudriñada para sorpresa de Jake. La princesa Lala estaba de pie al lado de su padre en el trono. Su postura era majestuosa y equilibrada. Estaba vestida con un atuendo real formal, un vestido plateado brillante que se adhería a su figura. Su largo cabello violeta caía en cascada por su espalda como un río de seda. Sus ojos se encontraron con Jake mientras caminaba hacia adelante, y aunque su expresión era serena, sintió la misma travesura ardiente detrás de su fachada tranquila. Su intercambio silencioso fue breve pero intenso, grabándole a Jake el peligroso juego que estaban jugando. El diplomático Carter, la voz profunda del emperador, resonó a través de la cámara atrayendo todas las miradas hacia él. Revisó la propuesta de su gente. Ha sido diligente en sus esfuerzos. Jake hizo una profunda reverencia. Su voz firme a pesar del nudo en su estómago. Su majestad, es un honor servir a ambos mundos en este esfuerzo. La alianza entre la Tierra y el Imperio Nari es una que traerá beneficios mutuos y prosperidad. Los ojos violetas del emperador entrecerraron su expresión ilegible mientras miraba a Jake. Hablas de prosperidad y beneficio mutuo. ¿Pero qué garantía ofrece la Tierra de que tu especie no se convierta en una amenaza como tantos otros en el pasado? Jake había esperado esta pregunta. El Imperio Nari, a pesar de sus avances tecnológicos y poder, siempre había sido cauteloso con las fuerzas externas. Habían visto a otros imperios surgir y caer a menudo debido a la traición o la ambición desenfrenada. Ahora veían a la humanidad con la misma lente cautelosa. Su Majestad Jake comenzó a elegir sus palabras con cuidado. La raza humana ha valorado durante mucho tiempo las asociaciones y alianzas basadas en la confianza y los objetivos compartidos. La Tierra no busca dominar o controlar el Imperio Nari. Solo buscamos amistad y cooperación con un enfoque en el comercio, el intercambio tecnológico y la defensa contra amenazas externas. La mirada del emperador permaneció fija en él. Su expresión aún era inescrutable. Bellas palabras, pero las acciones hablan más alto, ¿no es así? Antes de que Jake pudiera responder, la voz de Lala rompió el silencio. «Silencio tenso, padre», dijo ella suavemente. Pero firmemente su voz se escucha por toda la cámara. Observó la conducta del diplomático Carter y creo que habla con sinceridad. Ha demostrado honor y moderación, a diferencia de aquellos que han venido antes que él. El corazón de Jake se saltó un latido. Lala estaba avalando por él hablando en su nombre ante el emperador, y su corte no tenía idea de cuáles eran sus verdaderos motivos, si esto era parte de su plan más grande, o si ella genuinamente creía en su misión, pero su apoyo, por calculado que fuera, podría inclinar la balanza a su favor. Los ojos del emperador se posaron en su hija. Su expresión cambió sutilmente. Había un destello de consideración en su mirada, aunque estaba atenuado por la severa autoridad que ejercía su gobernante. «¿Tú crees que este humano es diferente, Liala?» «Yo creo», ella dijo, su mirada nunca vacilando de su padre. «Creo que se puede confiar en el diplomático Carter para defender los valores de esta alianza, y creo que una alianza con la Tierra será beneficiaria la ira Nari, en formas que aún no hemos explorado por completo». Jake podía sentir que la tensión en la sala se hacía más densa. Los otros asesores intercambiaban miradas claramente incómodas con la intervención de Lala. No era común que la hija real hablara en discusiones de tan alto nivel, especialmente una de esta magnitud.
Pero Lala siempre había sido una anomalía dentro de las rígidas tradiciones de su gente, audaz, rebelde y sin miedo a desafiar el status quo. El emperador, sin embargo, no se dejaba influir fácilmente. Sus ojos volvieron a Jake y su expresión se endureció una vez más. Las palabras de mi hija tienen peso, pero por sí solas no asegurarán una alianza. Diplomático Carter, si acepta esta asociación, ¿qué garantías puede ofrecer de que la Tierra no se convierta en una fuerza disruptiva en la galaxia? La humanidad tiene reputación de impredecibilidad y agresión. Jake sabía que este era su momento. No podía permitirse vacilar. Tenía que convencer al emperador no solo con palabras, sino con convicción. Su Majestad, entiendo sus preocupaciones. Jake dijo con voz firme. El pasado de la humanidad ha estado marcado por el conflicto, al igual que el pasado de muchas civilizaciones, pero hemos aprendido de nuestra historia. Hemos hecho crecer la Tierra de hoy, no es la Tierra de antes. Nuestro gobierno está comprometido con la paz, la diplomacia y la cooperación con otras especies. No tenemos ningún deseo de conquista o control. El emperador permaneció en silencio, su mirada penetrante. Se fijó en Jake mientras consideraba sus palabras, por lo que parecía una eternidad. La habitación se llenó de un silencio opresivo, el peso de la decisión del emperador presionando a todos los presentes. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el emperador habló muy bien. Diplomático Carter, concederé a la Tierra una alianza provisional. Una ola de alivio. Invadió a Jake, pero mantuvo su expresión controlada sabiendo que esto era solo el comienzo. La alianza no era permanente. La Tierra tendría que demostrar ser digno de la confianza de los Nar, pero por ahora había tenido éxito en el primer paso crucial. Gracias, Su Majestad. Jake dijo inclinándose profundamente. Le aseguro que esta alianza será mutuamente beneficiosa y la Tierra honrará sus compromisos. El emperador agitó una mano con desdén. Ya veremos. Diplomático Carter. El futuro es incierto, y las alianzas son cosas frágiles. Si usted o su gente rompen nuestra confianza, habrá consecuencias. Jake se muestra completamente consciente de la gravedad de la decisión del emperador. Advertencia. Entiendo, Su Majestad, la Tierra no traicionará su confianza. El emperador se levantó de su trono, su imponente figura, proyectando una larga sombra a través de la cámara despedida. Regresa con tu gente e informes de nuestra decisión. Las formalidades seguirán. Jake se inclinó una vez más y se giró para irse, su corazón todavía acelerado por la tensión del encuentro. Pero mientras se dirigía hacia las puertas, sintió una presencia familiar a su lado. Lala se había movido para seguirlo, sus pasos tranquilos y elegantes. Antes de que llegaran a la salida, se inclinó en voz baja para que solo él pudiera escuchar. Lo hiciste bien, Jake, pero recuerda que esto está lejos de terminar. Jake se giró para encontrarse con su mirada, su pulso acelerándose. ¿Qué quieres decir? Su sonrisa era enigmática, sus ojos brillaban con la misma travesura juguetona que había llegado a esperar de ella. Te he dado mi apoyo y ahora la alianza está en su lugar, pero todavía quiero lo que pedí. No lo has olvidado. ¿Te has olvidado, Jake? Sintió una oleada de emociones conflictivas, alivio en el éxito de las negociaciones, la tensión de las advertencias del emperador y una persistente sensación de peligro por las palabras de Lala. Ella lo había ayudado a asegurar la alianza, pero ¿a qué costo él? Sabía ahora más que nunca que el juego de Lala estaba lejos de terminar. Ella tenía planes para él, y cualesquiera que fuera no iban a terminar. Aquí no lo he olvidado, dijo Jake en voz baja, su voz firme. A pesar de la incertidumbre que se arremolinaba dentro de él, él estaba bien. Ella susurró su sonrisa, se ensanchó mientras daba un paso atrás, dándole una última mirada detenida antes de darse vuelta y desaparecer en las sombras del palacio, mientras Jake salía de la sala del trono. Su mente corría. Había cumplido su misión, pero sabía que esto era solo el comienzo. Lala había puesto algo en movimiento y ahora él estaba atrapado en su red. La alianza con los Nari estaba segura,
pero el juego de poder, deseo y manipulación apenas había comenzado.